Lo voy a invitar a Matías Vendersky, jefe de la División de Movilización de Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Le damos un aplauso fuerte a Matías. Vamos a hablar de asuntos también muy importantes que tienen que ver con el desarrollo sostenible y con los famosos objetivos para el desarrollo sostenible. Todos oímos hablar de esto. El horizonte es 2030. Esta es una serie de objetivos, 17 objetivos, es una iniciativa de la ONU, pero a su vez se desglosa en casi 170 metas que tienen que ver con desde calidad institucional, justicia, paz, hasta cambio climático y mucho de lo que hay en el medio, muchas de las asignaturas pendientes que hay en el mundo y sobre todo en nuestra región, una región profundamente desigual. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo respecto de la importancia de los objetivos para el desarrollo sostenible y cómo está ayudando a los países de la región? Bueno, muchas gracias, Caro, y primero agradecer a un poco a los organizadores, a GDFE, y en el 2015 lanzaron esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 indicadores, son 16 más uno que es alianzas estratégicas, que es un poco el componente horizontal. Todos son bastante horizontales, pero ese es el más horizontal de todos, diciendo básicamente esto que hemos dicho hoy todo el tiempo, que es sin socios no podemos hacer nada o el impacto que podemos alcanzar es mucho menor, ¿no? El tema de colaboración, y creo que lo trajo Javier a colación en el primer panel, y es un poco el título del evento. Entonces, se enfocó mucho más en prosperidad económica, en sostenibilidad ambiental y también en inclusión, ¿no? En igualdad. Entonces, dio un panorama un poco más amplio, pero sobre todo empezó a trabajar con todos, ¿no? No solamente con gobiernos y ONGs, sino que con sector privado, con fondos de pensiones, o sea, inversores institucionales, bancos como el nuestro, y se empezó a trabajar en este lenguaje común que, como dijiste bien, tiene muchísimos indicadores, más de 100 indicadores, pues son 17 metas, ¿no? Lo que hace un poquito más fácil encuadrar esto en una especie de marco, un framework, un marco más concreto para la acción. Después de esto empezaron a existir una serie de iniciativas mucho más enfocadas en sector privado. Hay una cosa que se llama el Global Compact, que muchos de ustedes deben conocer, sobre todo las empresas, en donde más de 12.000 empresas son signatarias de un pacto común que tiene que ver con los ODS. Después vinieron los principios de responsabilidad de inversión, el PRI, que lo que hizo fue 2.500 inversores institucionales y bancos comerciales juntados en un marco de vuelta trazado por los ODS, comprometiendo a hacer inversiones responsables. Esto es muy importante. Y claramente no podemos hacer todo entre los bancos multilaterales y los mismos gobiernos y las ONGs. Necesitamos de muchos más recursos. De esto empezaron a hablar los filántropos, de esto empezaron a hablar los países empezaron a trazar programas con las metas como objetivo, los planes nacionales de desarrollo con las metas trazadas en el medio. En fin, no quiero aburrirte porque no tengo más cosas, pero quería por lo menos darte el marco de todo esto. Y el financiamiento es muy importante, sí. Estamos hablando de una brecha de financiamiento al 2030 de 650.000 millones de dólares por año que se necesitan para cerrar la brecha al 2030. Esto es una cifra que realmente, entre todos los bancos nacionales de desarrollo, todos los bancos de desarrollo internacionales como el BID, el Banco Mundial u otros, la Unión Europea que estuvo aquí, no es un banco pero es uno de los que aporta y bastante, no llegamos ni al creo que hacemos entre todos, llegamos a 100.000 millones de dólares. Entonces nos quedan alrededor de 550.000 millones de dólares por año para cerrar la brecha al 2030. Esto es una cosa que realmente es una tarea que parece dantesca, pero que creemos que se puede hacer. Y si querés me preguntas la pregunta. Sí, muchas preguntas, tiempo de campaña aquí en la Argentina, y oímos hablar, por supuesto, no te meto en el territorio político, pero sí en otra pregunta más sobre los fundamentos de los ODS. Una de las palabras, de las frases que escuchamos más a menudo es vaca muerta. Vaca muerta, para quienes no son de aquí, mega yacimiento de petróleo y gas no convencional. Por un lado, eso apuntaría al desarrollo y al crecimiento económico. Incluso hay quienes plantean un posible cambio en la matriz económica de la Argentina, pero por otro lado, ¿cómo entran en juego, en ese caso, otros de los ODS que tienen que ver con la sustentabilidad, con el impacto ambiental, ¿no? ¿Qué pasa cuando entra en tensión el cumplimiento de un objetivo con otro? Nosotros como banco tenemos una meta de tratar de
limpiar la matriz energética de la región. La región es una de las regiones con matriz energética más limpia que existe, ¿no? Tenemos muchísimas hidroeléctricas, tenemos muchísimos programas de energías renovables y el banco se comprometió en el 2015 y los acuerdos de París en hacer 30% o más del financiamiento, hacer cosas que sean relacionadas básicamente a energías limpias y con componentes de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese compromiso y ese compromiso lo trasladamos a los países de actuación del banco, que son 26 en la región. Lo pasamos, cada país tiene su propia matriz energética, tiene sus propios programas nacionales de desarrollo, tiene sus propias prioridades en cuanto a cuáles van a ser los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales primero quieren llegar. En el caso puntual de yacimientos como el de Vaca Muerta, claramente se contrapone también algunos la prosperidad económica eventualmente que puede traer Vaca Muerta y los miles de beneficios sociales se contraponen, de alguna manera pueden contraponerse algunos beneficios ambientales en el corto plazo. Creemos que nosotros ayudamos o que estamos ayudando a los gobiernos a establecer estas metas e instituciones que tienen que ver con los ODS, por lo cual nosotros hacemos nuestro trabajo de tratar de hacer avisar cuáles son los perjuicios eventuales, los beneficios puntuales, y el gobierno toma sus decisiones soberanamente, ¿no? Recién Erika describía muy bien la situación de Brasil y me preguntaba, con todos los cambios que atraviesa nuestra región, ¿cómo hace el BID o con quiénes hace lazo, con qué actores de la sociedad, con qué tipo de instituciones hace lazo el BID para sostener esta mirada estratégica y a largo plazo más allá de los cambios en los vientos o a veces huracanes políticos? El banco siempre está, es un eslogan un poco trillado, pero siempre estamos. Claramente los países son miembros del BID. El BID tiene un capital accionario en donde 50% de los países miembros del banco, en los cuales nosotros actuamos, 50%, más del 50%, son de la región, entonces somos percibidos como un banco de la región. Un banco de alguna manera latinoamericano y caribeño, pues Latinoamérica y Caribe. Entonces nosotros, no importa cuál sea el gobierno o la orientación, obviamente hay algunos gobiernos que tienen más o menos interés de trabajar con el BID y nosotros eventualmente hacemos lo que se puede hacer y lo que el gobierno quiere que hagamos y damos nuestras sugerencias en cuanto a políticas públicas. Tenemos un montón de diálogos regionales, trabajamos con lo que nosotros llamamos CONSOCs, que son comités de la sociedad civil en cada uno de los países. Trabajamos muchísimo con la sociedad civil, pero trabajamos también muchísimo con actores privados. Y esto no es menor en los ODS, pues estamos hablando del grupo de fundaciones empresariales y vemos que cada vez más, por los diferentes patterns de consumo, por los millennials, y por las mujeres comprando responsablemente, las empresas cada vez más tienden a trabajar mucho más el lado socioambiental de sus productos o servicios, de lo que venden. A veces en un carácter puramente altruista y otras veces porque es en beneficio propio del negocio, porque vende más hoy. Un caso concreto que quiero dar es el caso de, nosotros trabajamos con Coca-Cola hace varios años ya, si se acuerdan, el terrible terremoto de Haití. Coca-Cola se aproximó a nosotros y nosotros empezamos a pensar en una idea de un proyecto para agricultores rurales de productores de mango. Si alguien probó el mango haitiano, es el mango más rico del mundo, muy dulce y muy rico, pero no llega al mercado destino principal, que es Estados Unidos. Y no llega por la cadena de frío, por la falta de agrupaciones de agricultores y un poco también falta de asistencia técnica quizás en capacitar a estos agricultores. Entonces trabajamos en un producto que se llamó Mango Tango, de hecho, raro, que se vendió yo feliz de la vida de que se llame Mango Tango, pero no entendí nunca la conexión directa, pero excelente, que se llamó Mango Tango y se vendió mucho en Canadá y se vendía en un jugo que tiene Coca-Cola, o la Coca-Cola Group, que se llama Odwalla, no sé si alguno lo probó. Y atrás de ello atrás del jugo, cuando lo comprabas, tenía una etiqueta, te contaba la historia de lo que se iba a financiar con un porcentaje de la compra del producto, básicamente iba para un fondo para beneficiar a los haitianos productores. Es lo que en Estados Unidos se llama un Cost Related Marketing Campaign, y de eso vimos, después de eso, que fue en el 2011, si no me equivoco, vimos un involucramiento de la empresa privada
increíble en todos temas sociales y ambientales. Y siempre venían a tocarnos la puerta a nosotros porque nosotros lo que hacemos es nuestro negocio. Nuestro negocio es hacer sostenibilidad. O sea, entonces nos tocaban la puerta porque decían, no, ustedes tienen buenos esquemas de evaluadores y evaluación de impacto y me interesa medir el impacto de lo que hago también, porque estoy haciendo el bien y quiero medirlo. Entonces venían a nosotros por ese ángulo y por otros ángulos, y así es como empezamos a interactuar desde el 2011, 2010 en realidad, con un montón de empresas privadas que son hoy socios del banco, que tenemos 400 socios, de los cuales te diría que el 50% son sector privado. A esto se sumó el interés de los inversores institucionales, y esto cuando hablábamos de los 650 billones de dólares que necesitamos y los 100 que solamente nosotros podemos cubrir, te decía que la plata más grande, el grueso de la plata para los ODS tiene que venir de los inversores institucionales y las grandes inversiones privadas. Y esto es muy fácil decirlo y es muy difícil tratar de hacerlo. Con los PRI que les contaba, los principios responsables de inversores por responsable y otros, se van alineando las agendas para tratar de integrar conceptos de ambientales, sociales y de gobernanza a los criterios de inversión. Es decir, que los 4.2 billones de dólares de capital en exceso hay. O sea que podríamos cubrir una buena parte de los ODS, tienen que venir de ellos y para eso tienen que integrar en sus decisiones de inversión, obviamente el inversor busca retorno, tienen que incorporar, y eso es lo que estamos bregando para hacer, y estamos hablando con muchos inversores institucionales, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, para tratar de incorporar estos conceptos a la inversión, que no solamente sea retorno, que sea retorno, o sí, mejor dicho, que sea retorno financiero y que sea retorno socioambiental y obviamente con buenos esquemas de gobernanza y transparencia. Voy a hacer como una digresión personal. Yo estoy de novia con un ingeniero, pero yo soy licenciada en comunicación. Y si algo aprendí es a enriquecerme mucho de la gente que es data driven, ¿no? Orientada hacia los datos, ¿no? Me dice, si no se puede medir, no existe. Yo no estoy tan segura de eso, pero me ayuda en lo mío. Lo cierto es que, en relación un poco a lo que decías, en América Latina no hay una gran cultura data-driven, digamos, orientada hacia los datos, pero es muy importante que más allá de echarle plata a los problemas, que sin dudas es importante porque muchos de estos problemas se resuelven con dinero, poder medir estratégicamente cuál es el impacto de todas estas inversiones. ¿Cuáles son algunos de los desafíos con los que se encuentran trabajando en América Latina y el Caribe, considerando que no es una región con una cultura de medir impacto, de llevar seriamente estadísticas y mediciones con respecto al resultado de políticas públicas? Data driven, o sea, nosotros, sí, obviamente, todo lo que hacemos tiene un componente. Yo siempre digo que la mayor demografía de PhDs que yo conozco está en el piso 7 del BID, porque debe haber 2 por persona, básicamente, ¿no? Todos tienen 2 PhDs, más o menos. Entonces, sí, nosotros hacemos eso porque vivimos de tratar de demostrar que lo que hacemos tiene impacto y tratamos de demostrar que este impacto puede ser escalado, ¿no? Entonces, si no tenemos la data, nosotros podemos hacer poco. Nosotros, como BID, en nuestras intervenciones, que no son solamente la parte de los préstamos del BID y préstamos a gobierno, sino también el sector privado, sino también cuando trabajamos con organizaciones de sociedad civil, cuando trabajamos con absolutamente todas las intervenciones, asistencia técnica y cooperación técnica, todo tiene que estar, de alguna manera, tener un componente muy firme y muy serio de medición. Esto de la data tiene una relevancia, creo, magnificada hoy, con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. O sea, estamos hablando de un mundo en donde la data domina y va a dominar mucho más, y en donde las decisiones sobre data hasta ni siquiera las vamos a hacer humanos, las van a hacer máquinas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ética, todo lo que tiene que ver con data, ética, nos interesa mucho. Recién lanzamos una iniciativa la semana pasada, de hecho, con varias empresas, inclusive del grupo de GDFE, una es Facebook, pero también está Microsoft y otras empresas que están muy interesadas en esto de la ética y el uso de la data y la inteligencia artificial. Nosotros en los países tenemos diferentes programas para lo que tiene que ver con las oficinas nacionales de estadística, pero no solamente las oficinas centrales nacionales de estadística, sino en todos los ministerios de línea. Creemos que es un tema fundamental para poder medir hasta dónde vamos a actuar y dónde va a enfocarse un programa también, ¿no? Toda la data que viene por detrás, de la data social que viene por detrás de nuestras intervenciones. O sea, nosotros trazamos una línea de base. La línea de base nos dice dónde estamos hoy y eventualmente dónde queremos llegar. Si no tenemos esa data,
no podemos hacer nada, no podemos empezar a hablar. Entonces, lo primero que hacemos, tenemos un equipo muy fuerte desde el lado de instituciones del banco que trabaja en data, en Argentina y en varios otros países. Muchísimas gracias, Matías Vendersky. No, muchas gracias a vos.